Bueno, a continuación vamos a tener la ponencia de Jesús Soler, director de operaciones de Grupo Agora La Zaragozana, que nos va a contar un poco toda la experiencia que han tenido y cómo están afrontando los retos que tienen por delante en el sector Horeca y en el sector hostelería, que es un sector que está muy penalizado por la actual circunstancia. Jesús, cuando quieras. Aquí está, vale. Buenos días, compañeros y muchos amigos. La verdad que es un placer, ¿no? Un placer poder venir aquí y compartir estas jornadas tan interesantes que organiza Centro Español de Logística, ¿no? Y en las que estamos hablando de pues, cómo ser más eficientes y cómo ser más, hacer mejor nuestras operaciones, ¿no? Básicamente lo que voy a contar hoy es, como decía Ángel, va a ser un poco en el área teórica, es decir, voy a contar cuál es mi visión, ¿no? En cuanto a qué es el modelo operativo y hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que estamos trabajando, y por eso el nombre tenía esto, el nombre ¿no? De estrategia de operaciones o activación desde el cliente en entornos cambiantes. Es decir, voy a hablar un poquito de estrategia, voy a hablar un poquito de cómo es el modelo de operaciones o estratégico que deberíamos tener, cómo se activa desde el cliente y cómo hacemos todo esto en un entorno cambiante que es el que estamos en estos momentos, ¿no? Bueno, estamos en una situación del cambio, ¿no? Y encima todo esto de la pandemia ha hecho que todos los cambios que venían en los próximos 3, 4, 5 años los hayamos hecho en meses, ¿no? Y claro, muchas empresas yo creo que poquitas empresas estaban preparadas, ¿no? Casi todas estábamos con ganas de hacer cosas, ¿no? Y estamos todos ahora a toda velocidad adaptándonos y cambiando. Y muchas veces es importante tener en cuenta que no solamente es tener recursos, lógicamente con recursos se va más rápido, sobre todo es tener claro cuál es tu modelo operacional, hacia dónde quieres ir y con eso es con la forma que luego ya meterás la capa tecnológica y eso ya dependerá de recursos, dependerá un poco de cómo planteas todo, ¿no? A la hora de entender un poco ¿Cómo analizo yo? ¿No? Porque al final las operaciones están montadas para llegar al cliente de forma satisfactoria, ¿no? Para llevarle aquello que nos hemos comprometido. Por lo cual es muy importante entender tu entorno. Y no todas las estrategias son buenas para todas las empresas, ¿no? Por eso yo, en este caso, lo que suelo utilizar normalmente es el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Aunque tiene otro uso, yo lo suelo utilizar para analizar cómo va a evolucionar mi mercado, ¿no? Y al final, ¿qué miro? Oye, pues, ¿cómo van a evolucionar mis competidores? No solamente cómo están ahora, a la velocidad que vamos tengo que ver cómo están ahora, pero sobre todo cómo van a estar dentro de un determinado tiempo, ¿no? Y ese determinado tiempo dependerá de cada negocio, ¿no? Tengo que ver cómo están mis proveedores, no solamente la fuerza que tienen ahora, cómo es la fuerza que van a tener en un tiempo, cómo están evolucionando, cómo están creciendo, cómo se están integrando o se están verticalizando, cómo están haciendo todo. Lo mismo con productos sustitutos. Nosotros ahora, dentro del grupo, tenemos distribuidoras, pero sobre todo lo que somos cerveceros, ¿no? Y también tenemos agua, tenemos varios negocios, pero sobre todo cerveceros. ¿Cómo evoluciona el mundo de la cerveza, ¿no? ¿Cómo va a crecer el sector Horeca? ¿Hacia dónde va a ir? Estamos viendo que con todo esto de la pandemia muchos de nuestros clientes están evolucionando, se están tecnificando, están adaptándose a la situación, ¿no? Y yo tengo que ser capaz de entender cómo se están adaptando para montar ese modelo operativo. Nuevos competidores entrantes. Joder, esto cada día, a lo mejor a nivel cervecero, pues bueno, es más complicado entrar porque hace falta más recursos, pero a nivel de las distribuidoras, pues cada vez vienen muchos modelos nuevos, ¿no? Que están llegando a las ciudades muy fuertes, con nuevos modelos de llegada al cliente, con formas muy curiosas de trabajar y que tenemos que ver, ¿no? Por lo menos para aprender de ellos, posiblemente para colaborar con ellos y buscar alianzas, ¿no? ¿Por qué no? Y al final todo esto tienes que estar muy pendiente y sobre todo los clientes, los hábitos de consumo. Cada vez más es lo que el cliente está evolucionando, sobre todo con esto de la pandemia, que ha visto que la llegada a su casa, ¿no? La entrega domiciliaria, sus hábitos de consumo, cómo se comporta, al final tiene que ser la clave que active nuestro modelo operacional, porque si no, al final llegaremos tarde y llegaremos mal, porque el cliente ahora decide cuándo lo quiere, cómo lo quiere y lo quiere ya, ¿no? Y lo quiere de la forma que él quiere. Por lo cual tenemos que estar siempre muy atentos a esta situación, ¿no? No solamente el momento actual, como decía, sino el momento que viene. Además, cuando decimos, oye, pero las operaciones, ¿cómo están evolucionando, no? Sobre todo en distribución urbana, es un ejemplo bien claro. Yo cuando dicen, oye, ha cambiado mucho, sí, hombre, hablábamos de que estábamos en tiempos exponenciales, y es verdad, estamos en tiempos exponenciales, y ahora estamos con la llegada de la pandemia en tiempos hiperexponenciales. Pero vaya, lo que ha cambiado en los últimos 100 años, la distribución urbana, ha sido muy poco, muy poco. En estos momentos está cambiando un poquito más, pero si salimos y miramos objetivamente cómo hacemos las cosas, han cambiado poco, no han cambiado mucho.
Pero ¿qué ocurre? Hay un caldo de cultivo, hay una situación que se está viendo, se puede oler, se ve que hay muchas empresas que están llegando de formas diferentes y ahora es cuando realmente va a cambiar, y va a cambiar muchísimo. Y tenemos que entender muy bien qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se está preparando en nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos startups que lo están haciendo súper bien, empresas de toda la vida que se están adaptando, nuevas tecnologías, economías colaborativas, y cada vez más la gente se combina para dar una aportación de valor, ¿no? Los hábitos de consumo los que están cambiando los clientes, por lo cual los que no se adapten no llegarán mal, llegarán tarde. Temas de sostenibilidad que luego hablaremos, temas reguladores, etcétera, ¿no? Y todo esto sí que va a hacer que ahora va a cambiar muy rápido y creo que realmente las ciudades van, no sé, y luego, por supuesto, los objetivos del milenio, la Agenda 2030, es decir, hay muchos aspectos que van a hacer que nuestras ciudades no se van a parecer en absolutamente en nada lo que tenemos ahora a lo que tendremos en 2-3 años a nivel de logística, por ejemplo, ¿no? Vale. Por supuesto, además, cada vez más tenemos nuevas tecnologías a costes más razonables, muchísimas soluciones operativas, ¿no? No entraré a hablar de la logística 4.0, industria 4.0 u operaciones 4.0, como lo queramos decir, ¿no? Pero hay muchísimas soluciones, ¿no? Y tenemos que conocerlas. Y, por supuesto, el efecto COVID que nos ha hecho quedarnos en casa, nos ha hecho hacer cosas que nunca pensaríamos que iban a ocurrir en las ciudades. Nos ha cambiado la forma en la que como consumidores estamos haciendo nuestra forma de consumir está cambiando. Por lo cual, la forma en la que las empresas llegan al cliente tienen que cambiar y adaptarse. Muchos de nosotros seguro que antes con mucho comprábamos en Amazon y 4 sitios más. Ahora en estos momentos, yo por ejemplo soy de los que muchas veces pues tanto la fruta, el pescado, la carne ya me la traen a casa y además sigo comprando mucho en Amazon. Y esto no quiere decir que me guste mucho a la calle y tomarme una cervecita en un bar o aprovechar el pasear por la calle y comprar en el comercio local. Al final lo que va a crecer mucho es el concepto de conveniencia. Conveniencia va a ser la clave en las ciudades, pero a la larga esa conveniencia de las ciudades se va a extender a otros negocios y a otros aspectos que no son ciudades. Y en todo esto, además, ha entrado otro tema más. Dices, ostras, que para mí era necesario, pero que complica un poquito la parte de operaciones, que es pues eso, el ESG, ¿no? O ISR, que al final habla de que las empresas cada vez más quieren ser más medioambientalmente amigables, trabajar la parte social y sobre todo los aspectos de gobernanza, ¿no? Y al final, ¿por qué? Porque quieren no solamente hacer un buen negocio, sino tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Por qué? Porque una empresa además que tiene impacto positivo y tiene un buen negocio y tiene unas buenas operaciones y tiene una buena llegada al cliente, vale mucho más, es mucho más potente. Por lo cual, al final, es parte del negocio empresarial y tiene que formar parte del ADN. Y, por supuesto, parte del ADN de las operaciones. Claro, entonces, con todo esto, dices, bueno, pues ya está, ¿puedo montar mi estrategia? No, hombre, pues aún te queda un poquito más, ¿no? Yo, para mí, quedaría hablar de 3 aspectos fundamentales, ¿no? Y, perdón, que me he pasado. Que sería... Vale, tú tienes la estrategia, sabes cómo es tu cliente, sabes cómo son tus competidores, sabes lo que va a venir, sabes qué vas a necesitar, has hablado, tienes totalmente claro cuál es tu modelo operativo, ¿vale? Pero ¿quién te lo va a echar adelante? Las personas, por lo cual, esto va de personas, por lo cual tendrás que ver qué liderazgo, qué capacidades de liderazgo tienes, qué capacidades de liderazgo necesitas, ver el gap, porque muchas veces tú puedes tener una estrategia, pero si tu equipo no va a ser capaz de echarla adelante, estás muerto. Por lo cual vas a tener que trabajar el liderazgo de las personas, tener la gente correcta. Pero además dices, bueno, pero el liderazgo solo no es suficiente, además necesitas talento. Y el talento es lo que sabe hacer la gente, las competencias de tu equipo. Y muchas veces tú puedes tener una idea muy chula de cuál es tu estrategia, pero o no tienes el liderazgo o no tienes el talento. Vas a tener que trabajar todo eso, ¿no? Y cuando tienes todo eso dices, bueno, ya puedo montar la estrategia. Pues yo creo que quedaría una pequeña cosita más, ¿no? Y es... los niveles de decisión básico a nivel operacional, todos los que estamos en operaciones creo que sufrimos una evolución. Cuando empezamos vamos todo el rato con el teléfono arreglando todo tal y poco a poco vamos delegando y al final lo que crees es en una capa de gente, primera, segunda, tercera línea, cada uno de ellos tiene claro qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y tú delegas decisiones. Hay decisiones en las que no hay que meterse, tú tienes que tener claro en qué te tienes que meter tú, en qué no te tienes que meter, en qué tiene que meterse tu primera línea, tu segunda línea, qué es lo que tiene que hacer la gente. Si tú tienes claro quién se encarga de la parte estratégica, táctica y operativa o en qué porcentajes o a nivel de procesos, todo esto al final sí que ya creo que puedes montar esa estrategia, que no dejaría de ser para mí una matriz de extracción, tal cual lo suelo plantear yo siempre, es una estrategia operacional, es una matriz en la que tienes los distintos niveles, los distintos apartados de tu empresa y defines qué, gestiona quién y al final con esto es con la forma que lo tienes de
que lo puedes lanzar, ¿no? Bueno, pues aquí ya tendríamos nuestra estrategia operacional. Por ejemplo, nosotros ahora en Grupo Ágora somos una empresa integrada verticalmente y tenemos muchos negocios, pero tenemos una gestión conjunta para todas las empresas, ¿no? Entonces, claro, tenemos desde cerveceras, cervezas Ámbar, cervezas Moritz, tenemos un manantial en Jaraba que hace que hacemos agua al Cañar, agua Lunares, Conga, tenemos distribuidoras, como distribuidoras estaremos en el top 5 a nivel nacional. Y bueno, al final tienes muchos negocios y tienes que tener orden, y tienes que tener, porque esa es la forma de tener estructuras adaptadas, ¿no? Y bueno, montas esto, y al final dices, bueno, pero todo esto ¿para qué lo monto? Porque al final las operaciones no deja de ser unir los puntos partiendo del cliente. Y tiene que ser siempre, menos algún caso muy puntual, pull. ¿Qué significa? Una cosa es el flujo de material, será pull, será push, será la forma que nos interese o que tenga que ser por nuestro negocio, por nuestro mercado, por nuestras capacidades productivas. Pero la información tiene que ser siempre pull. Nos tiene que llegar hasta arriba del todo toda la información, todo el detalle de cómo está funcionando el mercado, el cliente. Todo el mundo tiene que estar informado, si no tenemos un problema, ¿no? Por lo cual, el cliente, que es la segunda parte de la definición de la ponencia de hoy, debe activar cada eslabón de la cadena de suministro. Tenemos que entender cómo se activa cada eslabón que tengamos en la cadena de suministro, qué activa. Y una forma muy fácil es decir, oye, ¿qué aporta? ¿Aporta algo para el cliente este trocito? ¿Sí o no? Si no aporta, posiblemente no haga falta, posiblemente habrá que darle una vuelta. Habrá que entender, hay que entender cuál es su rol en la activación de nuestro cliente. Sobre todo, si te toca llegar, imaginemos en nuestro caso que tenemos 24.000 clientes directos con nuestra distribuidora. Luego tenemos a través de colaboradores pues otros 20 y tantos mil más. Pero llegamos a 24.000 clientes directos y llegamos casi pues, miles de entregas todos los días. Tienes que entender bien cómo se mueven, qué necesitan, qué quieren y cómo activan cada una de las partes de tu cadena de suministro, ¿no? Y esto una forma de verlo sería, al final, si tú haces esto, al final mejoras tu nivel de servicio porque entiendes qué quiere tu cliente. Llegas mejor al mercado, o el route to market, ¿no? Que dicen, la innovación es dirigida. Todos estamos cuando estás en un departamento de operaciones en el cual has conseguido generar una inercia de gestión del cambio, la gente quiere cambiar, te viene con muchas propuestas. Pero cuando alguien tiene una propuesta y dice, sí, pero ¿esto qué le aporta a mi cliente? Ostras, es una pregunta muy potente, porque si no lo entienden, no lo lanzamos. Todo tiene que aportar al cliente. ¿Para qué quiero más capacidad de almacenamiento? Para dar mejor servicio. ¿Pero por qué voy a dar mejor servicio? Porque voy a poder hacer esto, esto y esto. ¿Por qué voy a hacer este cambio de transporte? Porque ahorro. ¿Y por qué ahorro? ¿Y este ahorro cómo lo veo? Porque lo voy a poder llevar al euro cliente, al euro caja, ¿no? Y ese euro caja al final me dará más margen, por lo cual yo podré hacer más cosas, podré crecer o podré aplicarle un descuento al cliente, por lo cual ganaré mercado. Entonces, al final es importante tenerlo. Es un tema de adaptación, ¿no? Es un tema de consistencia. Y al final es una eficiencia de nuestra capacidad, de nuestros recursos, tanto de inversión como de gasto operativo, ¿no? Y luego la parte de resolución de incidencias. Quitas mucha tontería a la hora de, oye, que este es el indicador, a mí que no me diga. No, el indicador me da exactamente igual. O sea, tenemos un cliente que se queja, es por algo, hay que entenderlo. O a lo mejor hay que explicarle, a lo mejor hay que aclararle algo. Pero cuando alguien se queja, hay que atenderle y hay que cogerlo cada queja como si fuera oro, porque realmente es una mina de oro que nos da muchísima información de cómo está comportando el mercado y cómo desajustada tenemos nuestra línea, aunque los indicadores nos digan que son perfectos y que nuestra Excel nos diga que somos maravillosos, ¿no? Entonces, sí es importante entender cómo impacto en el cliente, cómo me activa y qué aporto a la operativa del negocio, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros ¿cómo lo llevamos? Y aquí he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una Starcase, o sea, una serie de hitos que tenemos que cumplir para dentro de N años estar en la posición que queremos estar y para eso tenemos que tener X cosas, X tecnologías, X modelo, ¿no? Y aquí he cogido solamente un trocito y hay unos subproyectos para conseguir cada uno de esos hitos. Cada de estos subproyectos, a su vez, tiene debajo proyectos más pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cada proyecto lo llevo y digo, oye, ¿esto cómo me afecta? ¿Afecta a la venta? ¿Me afecta al EBITDA? ¿Me afecta a la inversión? ¿Me afecta al gasto operativo? ¿Me afecta al stock, al nivel de stock? Recordemos que el nivel de stock es lo mismo que tener el dinero en el banco, pero no es igual de transformable, ¿no? El nivel de servicio, importante, ¿cómo lo va a activar el cliente? Hombre, pues cuando hablamos de motor de demanda o aprovisionamiento, está claro que será la demanda estimada, pero habrá casos que será el coste por cliente. El coste por cliente, si yo estoy caro en un sitio, a lo mejor ahí puedo hacer algo, pero aguas arriba puedo hacer algo para atrás bajarle y llevarle ese coste al cliente, ¿no? Entonces, hay que entender bien estos dos ejes, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos un ciberataque en noviembre de 2019, de repente un sábado a las 4 me llaman y me dicen, no tenemos sistema, se nos ha caído, no hay SAP, no hay absolutamente nada. Sábado a las 4, el lunes tenía miles de camiones, o sea, miles de entregas por entregar, unos 240 repartidores.
que no sabían lo que tenían que entregar, más de 200 comerciales que no sabían a dónde tenían que ir. Imaginemos un poco la situación, ¿no? Pues, ¿qué haces allí? Como todo el mundo entiende cómo la actividad del cliente, la gente y los niveles de decisión, empiezas a trabajar por grupos. Si yo decido cómo tengo que arreglar todo, no hubiera llegado. Cada equipo coge una parte, la desarrolla de forma muy motivada, entendiendo que no están trabajando para ellos, sino que están trabajando para el cliente, y al final conseguimos, a priori, lo que dicen los números es que no perdimos ni un solo litro de cerveza, y eso que estuvimos casi un mes trabajando con Exceles, sin red, es decir, con USBs de un sitio a otro, con un USB de memoria se cargaba, cuando lo montabas en un coche lo llevabas a los sitios, lo cargabas, es decir, algo dantesco, porque no podíamos utilizar correos, no teníamos correos electrónicos, no teníamos nada, tuvimos que montar una red paralela, fue algo espectacular. ¿Y esto qué lo sacó? Las personas. ¿Por qué? Porque tenían un liderazgo claro, tenían debajo el talento, tenían claro cómo les activaba el cliente, tenían claro cuáles eran los procesos y sobre todo tenían claro su ámbito de decisión, ¿no? Es muy duro, ¿eh? Espero que no tengan que sufrir esta situación. A continuación, un poco, pues, y luego otro ejemplo, ¿no? Inercia en la innovación. Cuando tú trabajas mucho en la gestión del cambio, hay unas pequeñas pinceladas, esto genera inercia y la gente te empieza a presentar cosas, pero claro, cada vez consigues que esa innovación sea más encauzada. ¿Por qué? Porque la gente ya te viene, como bien decía, oye, se me ha ocurrido esto para mejorar esto, que conseguimos esto, oye, genial, adelante, ya está, no necesito nada más. Claro, pero esto es un proceso de instrucción, de enseñanza y sobre todo de centrar entre todos cuál es el objetivo y que todo parte del cliente, ¿no? Hemos hablado de estrategia, hemos hablado de cliente y la última parte que sería que estamos en entornos cambiantes, ¿no? Claro, hablar de gestión del cambio pues requeriría un buen rato, ¿no? Aquí simplemente estoy dando alguna noción, pero básicamente son 10 puntos en los que suelo centrar toda la parte operacional, ¿no? Primero, todo parte del cliente, insisto, es la clave. Todo parte del cliente, el cliente tiene que activarnos. No solamente tenemos que decir el cliente es el que, todo parte del cliente, no. Es que el cliente es el que activa mi cadena. Yo tengo que saber qué rol juega cada trocito de mi cadena. Un ejemplo, el que está editando el lúpulo en una de las fábricas de cerveza, no está echando el lúpulo a la receta. Lo que está haciendo está metiendo el lúpulo que le va a llegar al cliente. Por lo cual, si yo luego le digo cómo están los niveles de servicio, le digo las reclamaciones que hay, le digo todo a ese operario, ostras, a que se va a ver involucrado en que le estoy echando mal el lúpulo al cliente. Es diferente, ¿eh? Si lo pensamos, a nivel mental es muy diferente, ¿no? Que esto va de personas, ya lo decía. La estrategia en sí es más o menos sencillo de poner, es laboriosa, pero se puede hacer fácilmente, pero al final luego tenemos dos aspectos que son talento y liderazgo, que es la clave de que esto funcione. Si no, tenemos un problema, ¿no? Estrategia. Normalmente en entornos operativos no suele gustar mucho la estrategia. Nos gusta muchas veces tenemos una estrategia como empresa, una estrategia de marketing y nosotros nos vamos adaptando. No, yo creo que tenemos que tener nuestra propia estrategia alineada con la visión de la empresa, y compartida con el resto de funciones de la empresa, ¿no? Comunicación. Para gran parte del éxito de la estrategia y de la gestión del cambio es la comunicación. No solamente hay que comunicar mucho, sino que hay que comunicar adaptando el mensaje a cada persona. Muchas veces cuando ves que estás comunicando, sí, y ves que comunican igual a directivos que al personal base, no hay que cambiar la forma de que se comunica, los canales y muchas veces el lenguaje, ¿no? El quinto punto sería colaboración y networking. No lo podemos saber todo. Por ejemplo, aquí en Zaragoza tenemos la suerte de que hay una red, por ejemplo, de muy buena, ¿no? De colaboración entre logísticos, ¿no? O en LinkedIn o foros. Es decir, al final cada vez más tenemos que ir a abrirnos, ¿no? ¿Y por qué no? Hay partes de nuestra cadena de suministro que no vamos a poder ser tan potentes como otro. Pues busquemos esa colaboración con esa tercera parte. Al final estamos en un momento muy colaborativo. Nadie puede ser el mejor en todo, ¿eh? O nadie, teniendo alguna empresa muy gorda, ¿no? La transformación digital, creo que no hay que decir nada. La parte de la sostenibilidad, esto es importantísimo, sobre todo en procesos. Nosotros ya estamos empezando a trabajar, nosotros tenemos gran parte de nuestro proceso es circular, es decir, yo qué sé, pues el bagazo se utiliza para dar de comer a animales y para hacer pan y tal, igual. Pero ahora lo que estoy mirando es una revisión de todo, absolutamente hasta el último resquicio que sale de las líneas productivas o de nuestro proceso de cadena de valor para ver cómo lo valorizamos. No quiero tirar nada, o sea, quiero que todo se utilice, ¿no? Cuánta agua consumimos, cuánta agua vertemos hacia el final, todo eso es fundamental, ¿no? Porque es algo que me van a pedir y además meter el tema social y al final todo este tema del ESG, ¿no? Flexibilidad y agilidad, ¿no? No deja de ser otra cosa que trabajar la resiliencia, pero no solamente de las personas, sino de los departamentos, de la empresa, es decir, cómo te adaptas a una situación traumática como la que estamos viviendo ahora con la pandemia o con el
el ciberataque, para no solamente perder, sino que salir reforzado, que la gente aprendizajes, ¿no? A lo mejor perderás ventas, pero a lo mejor sabes unos aprendizajes que te permiten que en 3, 4 o 5 años ser capaz de recuperarlos, ¿no? Que es lo que nos está pasando. El sector Horeca se ha caído, pero estamos trabajando muy duro en entender qué está pasando, intentar sacar una nueva estrategia, intentar volver otra vez a ver cómo estamos, pero sobre todo hacia dónde va a ir y ver el futuro, ver lo que hemos aprendido, integrarlo todo, meterlo en la coctelera y intentar salir más fuertes, ¿no? Curiosidad y humildad, lógicamente, al final hay que preguntar mucho, hay que ver, nosotros tenemos que aprender, mucho que aprender. Yo, por ejemplo, cuando hablo de Horeca, pues miro, cuando hablo de sostenibilidad, Centro Europa, bestial lo que hacen en las ciudades, ¿no? Cuando miro innovación un poco de fuera de la caja, me voy a Estados Unidos, ¿no? Es un sitio en el que hacen cosas muy interesantes y muy curiosas, ¿no? Bueno, pues al final, o te enteras de gente que está haciendo cosas, pues oye, pues le echas jeta y llamas y preguntas a alguien, aunque no lo conozcas, no pasa nada. El peor caso no te contestará, ¿no? Pero si te contesta, consigues información muy relevante, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la disrupción y gestión del cambio. No podemos llegar y decir, venga, a partir de mañana somos todos disruptivos y nos gusta el cambio. No, esto hay que trabajarlo. Hay que formar a la gente, hay que trabajarlo con la gente, hay que dejarles que se equivoquen, hay que dejarles que innoven, hay que dejarles que tomen la iniciativa. Entonces, cuando tú consigas que haya una cierta inercia, y luego ya irán solos, pero irán solos y el momento de arranque hay un tiempo de transición que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y al final, con todo esto, y ya por terminar, lo que quería comentar era pues eso, ¿no? Que al final la dirección estratégica de operaciones, importantísimo tener una estrategia de operaciones que al final sea la que avale el negocio, así podremos sobrevivir a un ciberataque, a una caída. No hace falta decir, por ejemplo, en estos momentos en el sector Horeca, que creo que todos pues, conocemos la situación actual, que es que ha caído muchísimo, a la par en el sector alimentación ha crecido muchísimo también, por lo cual, y con casuísticas diferentes. Bueno, pues al final, ¿cómo haces para adaptarte a toda esta situación y salir reforzado? Y es la estrategia, liderazgo, personas, que todo parta del cliente, es decir, el cliente nos tiene que activar siempre, en todo momento, entender qué rol juega cualquier parte de nuestra cadena de valor y, como decía, saber gestionar entornos cambiantes, ¿no? Entonces, cuando consigues tener estas 3 palancas, para mí creo que es la clave de montar un buen modelo operativo, ¿eh? Y esto sería un poco lo que quería comentar hoy, ¿eh? Luego, no sé si hay alguna duda o algo, no. Vale. ¿Me oís? ¿Sí? Vale, sí, ahora. Os he dicho que al finalizar la jornada, haremos una mesa redonda en la cual podéis trasladar a los ponentes todo tipo de preguntas, pero si queréis en alguna ponencia aprovechar, antes a José se nos ha pasado, pero si queréis aprovechar alguna pregunta directa porque no se nos vaya, también hay posibilidad, ¿eh? Vamos a intentar quitar un poco de la timidez grupal y si tenéis alguna pregunta para Jesús, se la podéis hacer ahora y si no, pues la guardamos para luego, para la mesa redonda. Bueno, como no oigo más que los pajaritos, que esto es algo aquí por lo menos en primera fila, esto es algo inaudito, que es el poder estar en una conferencia de este tipo escuchando pajaritos, pues vamos a compartir esto con el resto, si os parece, y además también así por dar un poco más de espacio al aire libre. Vamos a parar ahora el tipo de que el que fume se eche un cigarrito y volvemos en 10 minutos, ¿os parece? Venga, pues Jesús. Muchas gracias.